Buen día a todos. Vamos a ver hoy el tema de fallas. Vamos a iniciar el tema un tema largo, que quizás nos lleve un par de clases. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo paso acá? ¿Por qué no pasa? Si no me pasa el... ¿Hola? Sí, ¿qué pasó? No sé qué pasa. Pasó, no sé. No sé qué pasa, que no paso a la diapositiva. Qué raro. Ya. Bueno. Bien. Bueno, entonces habíamos visto en la clase anterior un tipo de fractura, que son las diaclasas, que son las fracturas de tensión, es decir, que hay separación de los bloques perpendiculares al plano de fractura. En el caso de las fallas, es este otro que está bajo el nombre de fractura de cizalla, donde el movimiento no es, bueno, puede tener una componente perpendicular al plano, pero fundamentalmente la componente principal es paralela al plano, ya sea siguiendo el rumbo de la falla o de la fractura. Ustedes saben que el rumbo es la intersección del plano de falla con un plano horizontal, ¿no? O siguiendo la inclinación de la falla. O ambas componentes puede tener también. No todo se resuelve o por el rumbo o por la inclinación, sino que también puede haber fallas oblicuas, que son las más comunes, ¿no? Bueno, acá tienen reflejado cada una de estas. Esto es puramente tensional, o sea, ¿se acuerdan que en el círculo de Moore, el diagrama de Moore, teníamos que todo lo que está de la ordenada hacia la izquierda era tensional? Entonces este circulito que está acá correspondería al modo 1, o sea que sería una diaclasa, y estos otros círculos corresponden a los modos 2 y 3, que son siguiendo el rumbo y siguiendo la inclinación. Bueno, entonces tenemos esos desplazamientos que podemos tener, como les decía, pueden ser siguiendo el plano de inclinación, o siguiendo la inclinación o siguiendo el rumbo en distintas direcciones, tanto de un lado o del otro. Entonces vamos a ver que para cada caso, por ejemplo, podemos tener que este bloque o desciende o asciende, y a esto le llamamos el bloque colgante o bloque o el techo de la falla. Este es el bloque yaciente o piso, y está referido al plano. Es decir, todo lo que está por debajo del plano de falla, sea la falla que sea, lo que queda por debajo es el piso o el bloque yaciente. Y todo lo que queda por ahí encima es el techo o el bloque colgante. En este caso tenemos un ejemplo de desplazamiento exclusivamente de inclinación, siguiendo la inclinación de la falla. En este otro, exclusivamente en el rumbo. Aquí igual también, pero nada más que en este tenemos que el techo desciende, y en este el techo asciende. Y estos casos son casos, como les decía, que son los más comunes, que tienen una componente tanto siguiendo el rumbo como la inclinación, es decir, que el desplazamiento que tienen es oblicuo. En este caso es un desplazamiento oblicuo donde el techo desciende, y en este caso un desplazamiento oblicuo donde el techo asciende. Entonces, bueno, este criterio de bloque colgante y bloque yaciente proviene de los yacimientos mineros. Ustedes saben que las zonas de fractura en general
fueron a lo largo de la historia de la minería de mucho interés, porque son zonas donde hay mayor permeabilidad en algunos casos, por donde circulan los fluidos, y como llegan a niveles profundos, si hay fluidos hidrotermales ricos en elementos, en determinados elementos o minerales, pueden generar vetas para la explotación. Entonces, esa idea de bloque yaciente o de techo y piso viene de que los mineros veían todo lo que tenían por encima era el techo, y siempre era el bloque colgante, digamos, y lo que tienen por debajo del plano es el piso, ¿no? Y de ahí viene bloque yaciente, colgante, piso, techo. Lo cual no quiere decir que el bloque colgante siempre sea más alto que el yaciente, ¿no? Topográficamente, porque si este techo puede descender o ascender, pero lo que importa es que esté por encima lo que tenemos en la cabeza, digamos, o en los pies. Tenemos el bloque colgante y el bloque yaciente. Algunos parámetros para medir y para caracterizar geométricamente las fallas, podemos hacer mediciones para ver cuánto es el desplazamiento que tuvo un bloque con respecto al otro, ¿no? Acá tenemos el bloque colgante, el bloque yaciente y un desplazamiento oblicuo, ¿no? Pero que podemos descomponer con distintas mediciones ese desplazamiento. Por ejemplo, en la perpendicular al plano de falla, que sería este triangulito que tenemos acá, podemos hacer una medición que es cuánto se desplazó el plano en la horizontal y cuánto se desplazó en la vertical. Entonces acá tendríamos lo que llamamos rechazo horizontal, rechazo vertical, y esto, cuando medimos en la perpendicular al plano de falla, en un plano perpendicular, hablamos de rechazo. Y cuando lo medimos sobre el plano, en general se usa desplazamiento. Entonces podemos tener el desplazamiento de rumbo, el desplazamiento de rumbo, que es este C, el desplazamiento de inclinación, que es B, llevándolo manteniendo la continuidad de los bordes de los planos, en este caso, bueno, tenemos que suponer que esta superficie y esta superficie eran equivalentes, estaban en la misma posición antes de la falla, cosa que no es lo aconsejable de considerar. Siempre vamos a ver que nosotros tenemos que tener un elemento guía, porque esta superficie pudo haber estado erosionada. Esto es una simplificación solamente para mostrar dos bloques que no tuvieron ningún otro proceso posterior, ¿no es cierto? Pero en general necesitamos un banco, un estrato, que nos indique claramente cuánto se desplazó. Pero bueno, acá vamos a suponer que este plano, esta superficie, estaba en la misma posición, que mantenía en el mismo plano. La falla, se produce las fracturas, el desplazamiento, y entonces a este A le llamamos desplazamiento neto. Y estos serían el desplazamiento de inclinación, B, y el desplazamiento de rumbo, ¿no? Y rechazo horizontal y rechazo vertical. La geometría que pueden tener las fallas es variable. Podemos tener, en general, tenemos dos tipos de geometría. Unas planares, ¿no? Que pueden ser
en este caso vertical, inclinada, con distintos ángulos, por supuesto. Y otra que son las fallas llamadas fallas lístricas, que son fallas curvas, que en general tienen el mayor ángulo hacia la parte superficial de la falla y en profundidad se van suavizando el ángulo de inclinación hasta incluso llegar a niveles donde el ángulo se pone horizontal o subhorizontal. En este caso tenemos un sistema de fallas o una falla con distintas variaciones de inclinación, como es en este caso con una inclinación mucho más suave y escalones abruptos, pero sería un tipo de falla de este tipo, ¿no? Falla planar, ¿no? O sea que para que una falla planar también puede cambiar la inclinación en profundidad, pero no se curva, sino que se trunca. Es decir, es planar hasta este punto, mantiene una inclinación determinada, continúa a planar hasta este punto con otra inclinación y va cambiando de inclinación. Pero no tiene una variación continua, digamos, de cambio de inclinación. En este caso, bueno, acá tenemos un ejemplo de una falla planar, ¿no? Con un desplazamiento, que acá vemos, podemos ver un poco lo que les decía recién, el tema de que necesitamos algún banco que nos indique, porque por ejemplo, si nosotros consideramos el plano superior, acá este plano superior está todo erosionado y por lo tanto no notamos una diferencia, un salto en la falla. Casi no se nota, ¿no? En cambio, en profundidad, sí, en el corte, sí vemos que hay un desplazamiento, que este banquito verde es equivalente a este verde, que es más finito, y este otro verde, que es un poco más grueso, sería el equivalente de este otro, ¿no? Entonces vemos cómo la forma de analizar cuál sería, en este caso, los rechazos y los desplazamientos, lo tenemos que tener en cuenta siempre uniendo puntos llamados contiguos o homólogos, que serían los puntos que originalmente estaban en la misma, le daban continuidad a la estratificación, hasta que fueron cortados por la falla. Es interesante en este corte ver cómo los desplazamientos van, en muchos casos las fallas tienen, bueno, en general todas las fallas tienen un principio y una terminación, es decir, puntos de terminación y puntos con mayor, perdón, ahí me dicen que Florencia levantó la mano. ¿Hay alguien, si hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchás, Agus? Sí, sí, se escucha. Sí, vi que Florencia levantó la mano. ¿Querés decir algo, Florencia? ¿O fue por error, capaz? Bueno, esperemos que se habilite ya el micrófono si querés continuar. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces, fíjense que acá, si nosotros tomáramos el desplazamiento neto, que lo tomamos, dijimos, este sería el desplazamiento neto aparente, porque acá no sabemos si hay un desplazamiento, también una dirección de movimiento oblicua. Acá tenemos un corte, pero el corte nos puede estar impidiendo ver si hay un
una oblicuidad en el desplazamiento a lo largo del plano, ¿no? En este caso estamos suponiendo que solamente el desplazamiento es de inclinación, sin que tenga una componente de rumbo, ¿no? Pero vamos a suponer que es así, que no tenemos otra componente, entonces el desplazamiento de este punto a este punto, que sería homólogo, fíjense que tiene una distancia que es diferente a la proyección, digamos, si lo lleváramos a este planito verde hasta acá, con respecto a este. Esta es mucho más larga, este desplazamiento es mucho mayor que el desplazamiento que tenemos acá. Eso que significa que a lo largo del mismo plano de falla, el desplazamiento va variando hasta que se hace nulo. Llegará a un punto, que acá no lo tenemos porque está erosionado, en que la falla termina. En ese punto no hay desplazamiento. Entonces, pero para llegar de un determinado desplazamiento mayor, digamos, de la falla, al punto donde no hay desplazamiento, tenemos una variación gradual en el desplazamiento. O sea que eso, las mediciones de desplazamiento son relativas y van a depender de qué sector de la falla esté yo analizando, ¿no? Bueno, en la falla anterior vimos que en este caso prácticamente todo está resuelto en un plano, entonces podríamos analizar un plano de falla donde toda la deformación está concentrada en ese planito y prácticamente no hay deformación a los costados de la falla, no se ve nada, ¿no? O sea, se ve como que todo continúa como si no le hubiera afectado la falla. Pero normalmente existe, y eso depende del tipo de material, de la magnitud de la falla, de las condiciones en que se genera todo eso, tenemos zonas de fallas. Es decir, el desplazamiento de este bloque con respecto a este otro se puede dar por un plano, como vimos, o por una zona. Es decir, que abarca un espesor que puede ser variable, de centímetros a metros y a decenas de metros, eso depende de la magnitud de la falla, de la profundidad a la que llegue, de cuánto es el bloque, de de qué tipo de roca estén involucradas, es decir, la litología influye mucho, para que generemos zonas de falla, ¿no? Entonces esas zonas de falla van a tener características propias y se generan dentro de ellas lo que llamamos rocas de falla, que no son rocas en el sentido de las rocas de la clasificación petrológica, sino que son rocas generadas estructuralmente, digamos, ¿no? En este caso aprovecho para mostrarles que acá, por ejemplo, esta falla, que podría ser una falla normal, una falla que este bloque descendió, el bloque del colgante descendió con respecto a este, y acá se genera toda una topografía que está erosionada, que refleja la posición del bloque yaciente en este caso. Entonces, este salto topográfico que se ve en el relieve, en la superficie, si bien puede no mostrar exactamente el plano de falla, sí puede verse, si uno se para por acá, empieza a trabajar en estas quebradas y demás, ver las rocas de falla, y le llamamos escarpa de falla a este salto topográfico que se ve en la superficie. Es decir, no refleja exactamente ni el desplazamiento, ni los rechazos, sino simplemente un resalto topográfico que muestra que hay
un bloque que quedó con mayor topografía, digamos, mayor elevación que el bloque que descendió. Y esa diferencia se nota en una variación como esta, por ejemplo. Si vemos este corte, este perfil, bueno, este cambio, este punto de inflexión, es donde se encuentra la traza del plano de falla. Esto se llama traza del plano de falla, o traza de falla. Si fuera un plano, y si es zona de falla, es traza de falla. Bueno, las rocas que podemos encontrar dentro de estas zonas de falla tienen una clasificación general y las podemos separar en no cohesivas o cohesivas, ¿no? Las no cohesivas son las que la cohesión es si los granos están unidos por algún cemento o por algún proceso, o directamente están sueltos. Entonces, dentro de las no cohesivas tenemos lo que se llaman brechas de falla, donde la brecha de falla es un conjunto de distintas granulometrías de fragmentos de roca que producto de la trituración por el desplazamiento de los planos. Esa trituración va a generar tamaños diferentes y a los tamaños que son de menores del milímetro, o sea que tienen la granulometría de harina o de arcilla, le llamamos matriz, mientras que a los otros serían los clastos, ¿no? Entonces en la brecha de falla tenemos aproximadamente un 30% de esa matriz. Y en función de eso, de acuerdo a los clastos, es decir, los fragmentos mayores, si tenemos fragmentos mayores de 50 centímetros, vamos a tener una mega brecha, una brecha donde tenemos de 1 milímetro a 0,5, y micro brechas cuando tenemos de 0,1 a 1. Y harina de falla cuando prácticamente casi no se ven los clastos. Tenemos clastos de muy poco tamaño, ¿no? Y es pura matriz. La característica de estas brechas es que en general tienen los fragmentos triturados, son angulosos, y la composición es tanto de la matriz como de los fragmentos, es la misma, digamos, tiene la misma composición que va a ser la composición de la roca que fue fracturada, ¿no? Si tenemos un granito, bueno, los fragmentos de la zona de falla o de la roca de falla van a ser fragmentos de granito, y la matriz va a ser el mismo granito molido, ¿no? Entonces, eso diferencia claramente una brecha de falla de una brecha sedimentaria, por ejemplo, donde la brecha sedimentaria tiene, bueno, hay algo de rodamiento de clastos, aunque pueden ser muy angulosos, pero nunca tanto como en este caso, y en general tienen variaciones entre la composición que tiene la matriz y los clastos. Hay variabilidad también en el tipo de litología de todos los clastos que la componen, etc. O sea que tiene una diferencia bastante clara, se diferencian bastante claramente unas de otras, ¿no? Y las rocas cohesivas son rocas donde la
los clastos, los fragmentos, están unidos por algún proceso de cementación, que están, y esos clastos se denominan, esas rocas se denominan cataclasistas, cuando tenemos que los clastos están entre 0,1 milímetro y 10 milímetros, y ultracataclasita cuando son menores de 1 milímetro. Y dentro de esto podemos considerar un tipo particular que son las pseudotaquilitas, que es un tipo de roca vítrea generada por la fricción, que genera como una fusión instantánea, digamos, en la roca, y inyecta una especie de vidrio por roca fundida, que se semeja a la taquilita, que es una roca volcánica. Otras rocas relacionadas a cizalla, pero en este caso no serían de falla, sino de zonas de cizalla, son las milonitas, que están subdivididas de acuerdo a los tamaños de matriz y fragmentos, a los porcentajes de matriz, digamos, y fragmentos que tenga, pero esta la vamos a ver cuando veamos deformación dúctil. Ahora estamos viendo exclusivamente la parte de deformación frágil. Acá hay algo que pasó que no sé qué. Vale, que nos quedan 9 minutos, capaz que es eso lo que estás viendo. Sí, pero y ahora sale un cartel negro, ¿no? No se sé qué tapó veo. algo acá, que no sé. A ver, fíjate si lo puedes sacar. Dice, favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. No sé. Bueno, ahí pasó. Ahí está. Bueno, acá tenemos un ejemplo. También en las zonas de falla podemos subdividir dos áreas, digamos, o dos sectores. Uno que es el núcleo de la falla, que será el que tenga la mayor deformación y con mucha fragmentación. Acá tenemos en este círculo la proyección de los distintos planos de fracturas menores que encontramos dentro de este sector, y una zona que se hace más tranquila, digamos, con menos deformación gradualmente, hasta que prácticamente pasamos a la roca no deformada, que es la zona llamada zona de daño, donde también hay fracturación asociada a la falla mayor, ¿no? Pero toda esta zona está compuesta por estas rocas de falla que dijimos, de distintos tamaños, pueden ser brechas, harinas, brechas de distinto tipo, y también de fracturas menores, de muchas fracturas de menor tamaño que componen justamente toda esa zona. Entonces, vamos a tener una gran variedad, de acuerdo al tipo de movimiento, de fracturas menores en la zona del núcleo, y una variación hacia afuera, con menor deformación, hacia las paredes de la falla. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una brecha de falla, visto medio de lejos, pero acá esto sería una mega brecha. Acá tenemos fragmentos o bloques muy grandes de una roca. Esto es una roca cuarcítica, es una cuarcita, que está, fíjense que tiene parte de la matriz muy molida, todo esto blanco, y estos fragmentos son fragmentos con fallitas menores que cortan en distintas direcciones. Y bueno, el plano de falla, acá estaríamos pasando a una roca conglomerádica ya fuera de la zona de falla, ¿no? Y todo esto es una cuarcita, ¿no? Cámbrica,
donde tenemos una zona de núcleo y hacia afuera va graduando, digamos, hasta que en esta parte ya se logran ver los estratos de las cuarcitas. Bueno, esto sería una zona de una brecha. Entonces, para verlo de lejos, acá, bueno, las cuarcitas estarían por acá abajo. Esta es la zona de falla, y estos son los conglomerados que no están deformados. Y la zona de falla sería desde esta parte blanca, vamos hacia acá, más o menos hasta esta zona. Acá tenemos un ancho de unos, fíjense los bloques que hay acá, un ancho de unos 10 metros más o menos, 15 metros, como para que tengan una idea del tamaño. Acá se ve un corte de una cataclasita, es decir, estos fragmentos, fíjense que son bien angulosos, ¿no? Todos de la composición de la roca que está siendo afectada, pero que están unidos por una matriz, un cemento, que le da cohesión a la roca. Entonces, estos serían ejemplos de cataclasitas de distintos tamaños. Acá tenemos la escala, un biólogo ahí parado, para que vean el tamaño de los granos, de los bloques que tenemos acá, y en este caso un tamaño menor, pero también una cataclasita. Y esto sería una pseudotaquilita, que es este material negro que se ve acá, metido entre fracturas, inyectado por la fusión generada, no por temperatura, porque se trate de una zona de una inyección volcánica, sino por la fusión generada por la fricción de los planos de falla. Ruli, ¿Sí? te interrumpo. Quedan 4 minutos, ¿cómo querés que hagamos? ¿Nos volvemos a conectar o seguimos la próxima? ¿Das hasta que se termine y seguimos la próxima? ¿Cómo No sé si pensás? hay preguntas, yo preferiría que hasta acá, si había algunas preguntas, que me la digan, y si no, sigo hasta que se corte. Bueno, veamos a ver si tienen preguntas, chicos. ¿No contestan? No hay preguntas. A ¿Cuántos ver. hay? 28 en total, o sea, con nosotros dos somos 28. Bueno, ¿qué quedan? ¿4 minutos entonces? 3 minutos. 3 minutos. Bueno, Sí. para introducir Bueno, sí. solamente esta parte del tema, porque este tema nos va a llevar varias clases, porque como son clases cortas, bueno, lo vamos a tener que hacer en varias. Un aspecto, un tema que se observa, una cosa que debemos observar para el análisis de fallas, son las características de los planos de falla. Ya vimos recién que podíamos analizar las rocas que hay en una zona de falla, y dentro de esa zona de falla se puede hacer un análisis de cómo se habría producido el movimiento de la falla. En el caso que tengamos un plano de falla, pero que no sepamos exactamente cómo se movió la falla, porque si no tenemos referencias, digamos, de estratos o de niveles que nos indiquen el movimiento, resulta difícil a veces saber sabemos que hay una falla por las características que tiene el plano, porque observamos estrías rocas de falla o lo que sea, pero pero nos puede quedar una duda o impedir sacar exactamente qué tipo de movimiento tiene la falla, si es un movimiento de rumbo, oblicua, o de inclinación, y si esa inclinación es una falla normal o una falla inversa. Entonces,
Para eso necesitamos valernos de indicadores cinemáticos, es decir, la cinemática es el movimiento, el análisis del movimiento que habrían tenido los bloques entre sí. Y uno de los rasgos que nos indica, que nos permite analizar el movimiento, es la presencia de estrías. Estrías son rasgos lineales sobre los planos de falla, que son como arañazos, digamos, en la falla, superficiales, no penetrativos, es decir, que si nosotros sacamos el planito superficial en el que están las estrías, no la podemos ver más atrás, digamos, más hacia adentro de la roca. O sea, en definitiva es como un raspón, digamos, que lo generan pequeños, puede estar generado por pequeños clastos o irregularidades en los planos, y que al moverse generan estos arañazos, digamos, que son las estrías. Eso es de mucha utilidad porque, por ejemplo, si tenemos un caso como este, acá tenemos, por ejemplo, en el caso A, de este lado del